El cuarto grupo en el que se dividen los libros en el Antiguo Testamento es lo que conocemos como los libros proféticos. Conceptualizando, el término profeta es aquel que habla en nombre de Dios. La figura de esos personajes que se encargaban de ser portavoces de los mensajes que Dios tenía para su pueblo empiezan justamente con el profeta Samuel, quien es el primero de justamente este tipo de personas, este tipo de comunicadores. Aunque a nivel de la Tanaj, que es la Biblia judía, o lo que conocemos para nuestros efectos el Antiguo Testamento, el mismo libro de Josué y de Jueces, pues está dentro de toda esa literatura de lo que se llama el Neivim o libros proféticos. Entonces, bueno, el profeta es aquel portavoz que trae el mensaje de Dios para su pueblo. Lo encontramos en Samuel, hay muchos dentro de esa literatura histórica, principalmente en la época de la monarquía, como en su momento también lo era Elías y Eliseo, Natán, etcétera. Ahora bien, ya propiamente a nivel de escritos, llamamos los libros proféticos a esos libros de personas que se encargaron de transmitir ese mensaje de Dios a la comunidad y normalmente los dividimos en dos grupos. En primer lugar tenemos a lo que llamamos los profetas mayores, que son justamente Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su nombre de profetas mayores, más que enfocarse en un tema de importancia, se enfoca en un tema de extensión de sus libros. De hecho, si usted lo ve, los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los más extensos. Hay una particularidad también con Jeremías, que Jeremías, también unido a su libro profético, está lo que llamamos el libro de las lamentaciones de Jeremías, que es como esa reflexión que hace pues propiamente este profeta y el pueblo junto con él después, después del ataque y destrucción y exilio por parte del imperio de Babilonia. Y también se dice que a través de pues su secretario y se le mantiene esa autoridad a Jeremías del libro del profeta Baruch. Después tenemos lo que conocemos como los profetas menores, que son libros de menor extensión, y dentro de ellos podemos encontrar a Ageo, a Aseas, a Joel, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, a Sofonías, a Zacarías, etcétera. Entonces, ellos son ese grupo de, pues justamente de personas que se encargan propiamente de hablar en nombre de Dios. Y para eso utilizaban diversos recursos. El principal es el oráculo. No sé si has escuchado en las lecturas de la Eucaristía o cuando ha leído la Biblia que está un profeta y dice oráculo del Señor. Y se hace una frase, oráculo del Señor. Esto es un énfasis que se le da de que lo que está diciendo propiamente el profeta es algo que Dios le ha manifestado a él. Entonces como diciendo, no, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo estoy hablando en nombre de Dios y es lo que Dios te manda a decir. También encontramos otro tipo de relatos proféticos como lo son las visiones, que tal vez hemos recordado pues justamente aquella visión de Jeremías donde veía su vocación, o de Isaías en aquel momento donde pues justamente con una brasa le purificaban sus labios y le decían que su misión era llevar el mensaje de Dios. Bueno, es otro recurso que se utiliza mucho en los textos propiamente pues proféticos. Tenemos también relatos que nos ayudan a comprender, como por ejemplo el libro de Jonás y toda la peripecia que él vive cuando se le envía a pues a predicar o a llevar un mensaje a la ciudad de Nínive, una ciudad pues claramente pagana. También hay, por ejemplo, acciones proféticas que son gestos que realizan propiamente los profetas y que a través de ellos pues justamente el Señor quiere dar un mensaje. Un ejemplo propiamente de este es, por ejemplo, cuando el Señor le pide a Jeremías que se ponga como una especie de yugo y que camine pues por todo el pueblo de Israel para darle a entender a esta región, a la parte judía, que era importante y necesario, que era la voluntad de Dios, que se sometieran al yugo de Babilonia, porque de esa manera igual se les permitiría seguirle dando culto al Señor. Entonces, eso es lo que es un profeta. Pidámosle hoy al Señor también la oportunidad de nosotros también ser profetas, de llevar el mensaje de Dios a aquel que lo necesita y de ese modo pues testimoniar que el Señor siga actuando en medio de su pueblo. Bendiciones y sigamos aprendiendo de la Biblia.